Bienvenidos a este video en el cual abordaremos un ejercicio de laminado, por lo cual el primer paso que debemos hacer es sacar los datos, por lo cual leeremos el ejercicio con detenimiento, el cual nos dice una tira con un ancho de 300 milímetros. Tenemos los datos, un ancho de 300 milímetros, un ancho inicial de 300 milímetros. No se colocan los milímetros o no es necesario debido a que estamos trabajando en el sistema internacional, donde cuando trabajamos con milímetros no es necesario colocar las unidades. Y 25 milímetros de espesor, lo cual nos da un espesor inicial de 25 milímetros. A través de un molino laminador con dos rodillos de 250 milímetros de radio. Un radio de 250 milímetros cada uno. El espesor del material de trabajo se reduce a 22 milímetros, lo cual nos indica el espesor final. Un espesor final de 22 milímetros. En un pase a una velocidad de rodillo, el cual lo denotaremos con N sub R, de 50 revoluciones o RPMs. 50 revoluciones por minuto. El material de trabajo tiene una curva de fluencia definida por K. Denotemos que es un valor grande. K de 275 megapascales. Y N, que es el coeficiente de endurecimiento y que no debe confundirse con la velocidad del rodillo, que es igual a 0.15. N, coeficiente de endurecimiento de 0.15. Y se supone que el coeficiente de fricción entre rodillos y el trabajo es de 0.12. De notar aquí algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta es que se nos dice, y puede haber una ambigüedad en este punto, el material de trabajo tiene una curva de 275 megapascales y un coeficiente de endurecimiento de 0.15, y se supone que el coeficiente de fricción entre rodillos y el trabajo es de 0.12. Tomar en cuenta que este es un error de traducción, ya que lo que en sí se dice es workpiece. Y fue una mala traducción, ya que simplemente se tradujo directamente trabajo. Por lo cual, en este caso estamos hablando de la pieza de trabajo. Por lo cual, lo que se intentaba decir es, se supone que el coeficiente de fricción entre rodillos y la pieza de trabajo es de 0.12. Por lo cual, el coeficiente de fricción es igual a 0.12. Se nos pide determinar si la fricción es la suficiente para realizar la operación de laminación. Por lo cual, teniendo los datos ya definidos, lo siguiente que debemos hacer es realizar un pequeño esquema. Por lo cual, aquí abajo ya tengo un esquema realizado, por lo cual simplemente lo vamos a copiar y pegar. Cabe recalcar que en este pequeño esquema se intentó denotar los datos más importantes, como ser la velocidad del rodillo, el espesor inicial, el espesor final, y el radio y la longitud de contacto. Entonces, lo siguiente que debemos hacer es analizar el problema, por lo cual se nos pide reducir de 25 milímetros a 22 milímetros. La pregunta que se nos hace es, ¿se puede hacer?
por lo cual deberemos verificar. Entonces, verificando, tenemos que tendremos que calcular el draft solicitado, el cual será igual al espesor inicial menos el espesor final, el cual será 25 menos 22 milímetros, lo cual nos dará 3 milímetros, el cual, recordemos, no se colocan los milímetros debido a que estamos trabajando en el sistema internacional y no es necesario. Este dato es el dato con el que trabajaremos. También podemos calcular el draft del sistema, por lo cual vamos a calcular el draft del sistema. Calcularemos el draft del sistema, el cual será igual al coeficiente de fricción al cuadrado por el radio de los rodillos, el cual será igual a 0.12 elevado al cuadrado por 250, lo cual nos dará un total de 3.6 milímetros. Aquí existe una condición. La condición es que el draft solicitado debe ser menor al draft del sistema. Entonces, si en algún momento se nos pregunta si es que nuestro sistema de laminado puede realizar una reducción de 25 a 22 milímetros, deberemos responder que sí se puede, debido a que nuestro draft del sistema es mayor a nuestro draft solicitado. Entonces, si alguien viene y nos pregunta que si podemos hacer una reducción de 25 a 22 con un draft de 3 milímetros y nuestro sistema tiene un draft de sistema de 3.6, es mucho mayor al draft solicitado, por lo cual deberemos responder con un contundente sí se puede realizar el laminado. Sí se puede realizar laminado, ya que ser concretos en esta respuesta. Bueno, ahora, siguiendo con el ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se nos pide calcular la fuerza de laminado. Ya tenemos la primera respuesta, que se nos pidió determines si la fricción es suficiente para realizar la operación de laminado, lo cual determinamos que sí es suficiente. Lo siguiente, si es así, calcule la fuerza de laminado, por lo cual vamos a seguir con el cálculo de la fuerza de laminado, por lo cual hay que hacer un pequeño análisis sobre la fuerza de laminado. Fuerza de laminado. El cual debemos de notar que la fuerza de laminado va a ser igual al esfuerzo medio por el área de contacto. Tomar en cuenta que el esfuerzo medio va a ser igual acá, el esfuerzo
a la n sobre 1 más n. Y el esfuerzo es igual a la longitud, al logaritmo natural del espesor inicial sobre el espesor final. Con respecto al área, vamos a denotar que el área es igual a la longitud de contacto por el espesor, no, por el ancho, y la longitud de contacto va a ser igual a la raíz del draft por el radio. Más adelante iremos detallando estas fórmulas, por lo cual vamos a empezar con el cálculo de la deformación. Entonces tenemos que el cálculo de la deformación partimos con la deformación en la zona plástica. Se nos dice que la deformación es igual al logaritmo natural del espesor inicial sobre el espesor final, con lo cual tenemos una deformación del logaritmo natural de 25 sobre 22, que nos dará una deformación de 0.13. Y recordemos que no tiene unidades porque se trata de una relación. Para entender esto, vamos a ver una pequeña, pero muy importante gráfica. Bueno, aquí tenemos la gráfica, el cual es de relación, esfuerzo y deformación. Lo cual para trabajar en el laminado debemos trabajar siempre en la zona plástica. Y por ello tenemos el dato K, que es la curva de fluencia definida, la cual nos servirá para asemejarnos al comportamiento plástico. Por lo cual, un esfuerzo medio seguirá esta curva. Por lo cual, no deberemos tocar ni esta parte, ya que llevaremos a la pieza una fractura, o esta parte, la cual estaremos en la zona de restitución y la pieza volvería a su forma original. Posterior a ello, después de esta explicación, vamos a calcular el esfuerzo medio. El esfuerzo medio. El esfuerzo medio va a ser igual al coeficiente de fluencia va a ser igual a K por la deformación elevado a n, que es el coeficiente de endurecimiento, sobre 1 más el coeficiente de endurecimiento. Esto nos dará igual a 275 por 0.13 elevado a 0.15. Todo esto sobre 1 más 0.15. Entonces tenemos que el esfuerzo medio es igual a 176.09 megapascales. Posterior a ello, ya tenemos el esfuerzo medio y ya tenemos el cálculo de la deformación, por lo cual nos quedaría calcular el área de contacto. Por lo cual, para calcular el área de contacto,
y sacar la fuerza de laminado, debemos calcular el área de contacto. Área de contacto. Contacto. Por lo cual, el área de contacto será igual a la longitud de contacto por el ancho. El ancho, el cual no cambiará, ya que seguirá siendo el mismo en todo el ejercicio. Entonces, el área de contacto va a ser igual a... El ancho nunca cambiará. El área de contacto va a ser igual a 27.39 por 300. El área de contacto será igual a 8.217 milímetros al cuadrado. Cabe de notar que estamos anotando debido a que es una unidad de área. Posteriormente, tendremos que calcular la fuerza de laminado. La fuerza del laminado. La fuerza del laminado. Debemos recordar que lo que tenemos que multiplicar va a ser un esfuerzo medio que tendrá unidades en megapascales, pero un megapascal a que es equivalente. Un megapascal es equivalente a newton sobre milímetro al cuadrado. Y al multiplicarlo por otro milímetro al cuadrado, el cual es del área, nos dará un resultado en newtons. Por lo cual, teniendo eso en cuenta, tenemos y recordemos que un megapascal es igual a un newton sobre milímetro al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que la fuerza del laminado será 176.176.09 megapascales por 8.217 milímetros al cuadrado, por lo cual se simplificarán y tendremos un resultado de newtons, el cual será 1.446.931.53 newtons, el cual es un resultado grande. Pero tomemos en cuenta que nuestro coeficiente nuestra curva de fluencia está definida por K igual a 275, lo cual es igual a un valor alto, por lo cual no debemos preocuparnos de que este valor también sea grande. Siguiente paso es realizar el cálculo del par torsor, por lo cual, para calcular el par torsor, debemos recordar que el par torsor es igual a mt es igual a la fuerza. Para calcular el par torsor vamos a hacer una pequeña gráfica. Bueno, para realizar el par torsor necesitamos analizar esta gráfica, por lo cual esto es un acercamiento demasiado exagerado a lo que es el área de contacto. El área de contacto, lo cual será toda esta parte, y o la longitud de contacto,
Y todo esto es el draft medios, debido a que nuestro sistema o el draft requerido es de 3, la mitad del draft sería 1.5. Lo que tenemos aquí es una fuerza máxima o fuerza de laminado. Y la distancia que de todo esto, que sería de 0.5 por L. Por lo cual, sabemos que para calcular el par torsor de cualquier cosa es igual a la fuerza por el brazo. La fuerza, que será la fuerza longitudinal, que será la fuerza de laminado por 0.5 por L. Ahora, de notar algo muy importante es que las unidades serán Newton por milímetro. Newton debido a la fuerza de laminado y milímetro debido a la longitud de contacto, lo cual nos dará Newton por milímetro, pero como estamos trabajando en el sistema internacional debemos llevarlo al metro, por lo cual lo multiplicaremos por 1 sobre 1000, lo cual es lo equivalente. 1000 milímetros es igual a 1 metro, por lo cual el par torsor será igual a 1.446.931.53 por 0.5 por 27.39, todo eso dividido entre 1000. El par torsor que tenemos entonces será 19.815.73 Newton por metro. Tomar en cuenta algo que ya acabamos de responder a la siguiente pregunta, el cual era calcular el torque. Por lo cual deberemos responder lo último, que es calcular la potencia en kilovatios. Kilovatios. Por lo cual tenemos una potencia. La potencia que va a ser igual al momento torsor por la velocidad del rodillo. Las unidades serán Newton por metro por revolución sobre minuto, pero deberemos convertir esa revolución, que una revolución es equivalente a 2pi y un minuto es igual a 60 segundos. Por lo cual, la potencia será igual a pi sobre 30. No, tomando en cuenta algo muy importante, es que el rodillo, de que el par torsor que calculamos no solamente es solamente de un rodillo y no de los dos, por lo cual deberemos multiplicarlo por 2 para tomar en cuenta los dos pares torsores que generan los dos rodillos. Por lo cual tenemos
que el resultado va a ser pi por 30 por 198 o 19.815.73 por 50, que es la velocidad del rodillo, y nos va a dar un resultado igual a 202 por 130.75 4.92 vatios, tomando en cuenta de que esta parte es simplemente para un rodillo, y el 2 hace que sea para los dos rodillos, por lo cual tendremos una potencia equivalente a 207 kilovatios. Así concluimos este video y este ejercicio. Algunas conclusiones que podemos tener es que los dos rodillos tienen que girar, tal vez al mismo tiempo, generando el mismo par torsor. Se utilizarán engranajes para ello. Y de notar que también no se debe tener miedo al sacar un resultado como este en la fuerza de laminado, debido a que realmente es una fuerza que se justifica debido a la curva de fluencia, que está definida por 275 megapascales, el cual igual es un dato alto y considerablemente considerable con respecto a otros. Muchas gracias. Eso fue todo por este video y realmente agradecerles por su atención.